Continuamos con el tema de la configuración de los elementos necesarios para el trabajo con páginas y websites dinámicos dentro del Adobe Dreamweaver CS5. Vamos a ver ahora el proceso de elección de una base de datos. Las bases de datos pueden tener muchos formatos distintos según la cantidad y la complejidad de los datos que almacenan. Al elegir una base de datos, debemos tener en cuenta diversos factores, entre ellos el presupuesto y el número de usuarios que espera que accedan a la base de datos. En cuanto al presupuesto, algunos fabricantes producen servidores de bases de datos de gama alta que resultan costosos de adquirir y de administrar. Otros fabricantes ofrecen soluciones más sencillas y económicas, como el Microsoft Access o la base de datos de código fuente abierto MySQL. En cuanto a los usuarios, si usted prevé que va a acceder a un sitio una gran cantidad o comunidad de usuarios, debe elegir una base de datos diseñada para el número de visitantes previsto. En el caso de sitios que requieran un mayor grado de flexibilidad en el modelado de los datos y capacidad para dar soporte a grandes comunidades de usuarios simultáneos, considere la posibilidad de utilizar bases de datos relacionales basadas en servidor, denominadas generalmente RDBMS, entre las que figuran el Microsoft SQL Server y el Oracle. En cuanto al acceso a una base de datos, un servidor de aplicaciones nos permite trabajar con recursos del lado del servidor, como las bases de datos. Por ejemplo, una página dinámica puede indicar al servidor de aplicaciones que extraiga datos de una base de datos y los inserte en el código HTML de la página. El uso de una base de datos para almacenar contenido permite separar el diseño del sitio web del contenido que se desea mostrar a los usuarios del sitio. En lugar de escribir archivos HTML individuales para cada página, solo se necesita escribir una página o una plantilla para los distintos tipos de información que se desean presentar. Posteriormente, usted podrá cargar contenido en una base de datos y seguidamente hacer que el sitio web recupere el contenido en respuesta a una solicitud de usuario. También puede actualizar la información en un único origen y posteriormente implantar ese cambio en todo el sitio web sin necesidad de editar manualmente cada página. Podemos utilizar el Adobe Dreamweaver CS5 para diseñar formularios web que inserten, actualicen o eliminen datos de la base de datos. La instrucción para extraer datos de una base de datos recibe el nombre de consulta de base de datos. Una consulta consta de criterios de búsqueda expresados en un lenguaje de bases de datos denominado SQL, que significa Structured Query Language, o lenguaje de consulta estructurado. La consulta SQL se escribe en los scripts o etiquetas del lado del servidor de la página. Un servidor de aplicaciones no se puede comunicar directamente con una base de datos, porque el formato de esta última impide que se descifren los datos de una forma bastante similar a cuando un documento del Microsoft Word no puede descifrarse al abrirlo en el bloc de notas o en el BBEdit. El servidor de aplicaciones solo se puede comunicar con la base de datos a través de un controlador que actúe de intermediario con la base de datos. El software actúa entonces como un intérprete entre el servidor de aplicaciones y la base de datos. Una vez que el controlador establece la comunicación, la consulta se ejecuta en la base de datos y se crea un juego de registros. Un juego de registros es un conjunto de datos extraídos de una o varias tablas en una base de datos. El juego de registros se devuelve al servidor de aplicaciones que emplea los datos para completar la página. Usted puede utilizar prácticamente cualquier base de datos con su aplicación web, siempre y cuando se haya instalado el controlador de base de datos correcto en el servidor. Si tiene intención de desarrollar pequeñas aplicaciones de bajo costo, puede utilizar una base de datos basada en archivos, como las que permiten crear el Microsoft Access. En cambio, si desea desarrollar aplicaciones empresariales críticas, puede utilizar una base de datos basada en servidor, como las que permite crear el Microsoft SQL Server, el Oracle 9i o el MySQL. Si la base de datos está situada en un sistema distinto del servidor web, debe asegurarse de disponer de una conexión rápida entre ambos sistemas para que la aplicación web pueda funcionar de forma rápida y eficiente.